Bueno, buenas tardes a todos. Les pedimos disculpas por la demora, hubo un pequeño inconveniente técnico. Mi nombre es Gabriela García y les doy la bienvenida a todos y a todas. Hoy conversaremos sobre las recomendaciones de manejo ganadero en el contexto hidrometeorológico actual en el Delta del Paraná. Estamos compartiendo la sala de Zoom Hugo Benavides, jefe de la agencia Islas de Ibicuy, Darío Ceballos, que se va a sumar en un ratito, director de la Estación Experimental INTA Delta del Paraná, Martín Gange, coordinador de la Plataforma de Innovación Territorial Sudeste de Entre Ríos, de la EA Concepción del Uruguay, Adrián González, coordinador de la Plataforma de Innovación Territorial Interregional Delta, de la EA Delta, Federico Hidalgo, consultor privado de la empresa Smart Farming, Mariano Ottini, consultor privado, asesor técnico del Grupo Cambio Rural Ganadelta 2, Juan Ravalli, agente de proyecto Cambio Rural INTA EA Delta, y Sebastián Vitone, investigador de la EA Concepción del Uruguay. Las dudas y consultas que quieran hacer llegar a los oradores pueden dejarlas en el chat de YouTube y después serán levantadas para pasárselas al finalizar las exposiciones. Invitamos a Adrián González y a Martín Gange a hacer la apertura de la jornada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este encuentro, a esta charla que tiene como objetivo brindar algunas recomendaciones para el manejo ganadero frente a la realidad climática particular que venimos transitando sobre la región del Delta. Está organizada por la Experimental Delta y el INTA Concepción del Uruguay, con el acompañamiento del programa Cambio Rural, este programa tan conocido por todos y tan importante para el sector, que contribuye y aporta a la mejora técnica y organizacional de los productores. Así que en nombre del director de la Experimental, Darío Ceballos, que pronto se va a sumar, les doy la bienvenida y le cedo la palabra a Martín para que haga lo mismo desde de la Experimental de Concepción del Uruguay. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Adrián. Bienvenidos a este espacio, esperemos que les sea de provecho. En nombre de la directora de la Experimental, Claudia Galinger, queremos agradecer la posibilidad de acercarnos a ustedes por este medio y bueno, y también agradecer a los colegas de la Experimental del Delta por invitarnos a realizar en conjunto esta capacitación. Así que bueno, muchas gracias y esperemos que sea de provecho. Bueno, continuamos entonces. Yo voy a hacer una breve descripción de la situación hidrometeorológica regional, como para darle marco y contexto a la charla que hoy tendremos. Ustedes saben que venimos transitando una bajante histórica de los ríos desde el inicio de este año, con un déficit de lluvia bastante marcado durante el otoño y el invierno, muy por debajo de lo normal, casi meses como mayo, junio y agosto, casi sin lluvias. Recién en septiembre y a lo último, al finalizar el mes, tuvimos en alguna parte, básicamente sobre la zona del Bajo Delta, algunos 70 milímetros que vinieron muy bien, pero en otras zonas llovió muy poco y en otras directamente no llovió nada. Un poco para mencionar como ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional hace poco hizo mención a un dato curioso el mes de septiembre, que llovieron más de 100 milímetros en la zona de Junín, en provincia de Buenos Aires, y se registró como la precipitación diaria más alta para el mes. Y si uno traza una línea imaginaria en sentido noreste, desde Junín hasta el centro del delta, más o menos unos 200 kilómetros, vamos a encontrarnos que para ese mismo evento solamente cayeron 10 milímetros y más hacia el norte absolutamente nada. Y todo esto para graficar, digamos, que estamos frente a una creciente variabilidad climática que se van agudizando en las situaciones, por decir, extremas y en cortos periodos, y que aparecen asociados a otros riesgos, como el caso de los incendios, que en su conjunto todas estas cuestiones nos obligan a pensar, a repensar y anticiparnos a la implementación de estrategias de manejo que impliquen tomar mejores decisiones, que siempre es conveniente que se realicen, por supuesto, lo más tempranamente posible. Ustedes ya saben, porque están atentos y en general, bueno, leen y conocen los pronósticos, las tendencias, se va confirmando que durante toda la primavera
se espera para la región del litoral y el delta inclusive que las lluvias estén por debajo del normal. Incluso que los efectos de la Niña podrían tener como su mayor intensidad durante los meses de noviembre y de diciembre. Entonces, bueno, venimos arrastrando toda una situación complicada de la salida del invierno en los campos ganaderos, que han provocado en muchos casos mortandad de animales, pérdida de peso, necesidad de alimentar con el sobrecosto que eso implica, incluso la pérdida de superficie de pastoreo en aquellos lugares que tuvieron la mala suerte de tener incendios. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Estamos en un momento clave del año, en el ciclo productivo. ¿Qué estrategias tomamos? ¿Qué podemos hacer con los animales o con una parte de ellos? ¿Cómo impacta en la preñez? ¿Qué hacemos con las vacas que la vienen pasando mal? ¿En qué situaciones incorporamos el destete precoz? Bueno, todo esto lo iremos conociendo con las presentaciones de nuestros dos disertantes que nos acompañan hoy, a quienes agradecemos profundamente por estar presentes, Federico Hidalgo y Sebastián Vitone. Y bueno, y en este momento le cedo la palabra a mi compañero, el médico veterinario Juan Ravalli, que es agente de proyecto Cambio Rural, que trabajamos juntos en la experimental de INTA Delta, que va a realizar la presentación de ambos disertantes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Los que somos de pie en tierra nos gustan más las reuniones presenciales, donde nos podemos mirar las caras, donde podemos compartir un mate y a su vez discutir y debatir este tipo de problemáticas y las soluciones que podemos tomar en conjunto. Hoy tengo el agrado de presentar a Federico Hidalgo, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, fue asesor técnico del grupo Cambio Rural Ganadelta 2, que está integrado por productores de la zona del núcleo forestal de los partidos de Campana y San Fernando de la provincia de Buenos Aires entre los años 2015 y 2018. Esta experiencia profesional le ha permitido a Federico conocer el delta, los diferentes sistemas productivos y en especial a muchos de sus productores que seguramente hoy están compartiendo esta charla con nosotros. Hoy en día, el Grupo Ganadelta es un grupo bandera de la región y cuenta con el acompañamiento del programa Cambio Rural, el equipo del INTA Delta y el asesoramiento técnico de Mariano Ottini, otro ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Federico, además, hace 10 años se desempeña como docente en la Facultad de Agronomía de la UBA, en la Cátedra de Bovinos de Carne, y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Cátedra de Nutrición. Actualmente trabaja como asesor CREA, en el grupo CREA y Bicuí, y es consultor Smart Farming, empresa enfocada en el uso de datos y su transformación en información para la toma de decisiones. Es un gusto contar con él en esta charla y tenerlo como amigo también. Los dejo con Federico. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Juan, por la presentación. La verdad que es un placer volver a estar acá. Me hubiese encantado que esto fuera... nos conozcamos, me conozcan. Como decía Juan, mi experiencia en el Delta me permitió conocerlos a muchos de ustedes y enamorarme de la región, que la verdad es una región fascinante. Así que, bueno, esperemos que esta charla pueda darles una mano un poco con algunas estrategias que ya venimos hablando hace un tiempo. A ver si le encontramos la vuelta a todo esto. A ver si logro poner... ¿Se ve bien ahí la pantalla, la presentación? ¿Alguno de los que están mirando? Ahí se ve, Federico, ¿eh? ¿Se ve bien? Perfecto, impecable. Entonces esto lo voy a correr un poquito al costado. Y arranco. La charla, básicamente, el nombre es Recomendaciones de manejo ganadero en el contexto hidrometeorológico actual en el Delta del Paraná. Y alineado con esto, lo que vamos a trabajar en la charla de hoy, que es una charla bastante acotada, buscando un par de estrategias de manejo puntuales de cara a la coyuntura que estamos viviendo, no solamente de la seca, sino del momento del año en el que estamos, ¿no? Porque lo cierto es que muchas veces uno a veces va a dar esta charla en distintos momentos, y las aplicaciones o estrategias que uno puede intervenir en los campos es distinto, si es invierno, si es otoño, o si estamos en la espera de que inicie la primavera y demás. Con lo cual, muchos pueden pensar que dar una charla sobre seca en
en inicios de primavera, donde tal vez una lluvia de 40 o 50 milímetros pueda ordenar un poco el sistema, pueda parecer un tanto, entre comillas, exagerado. Y lo cierto es que para mí es uno de los mejores momentos para dar estas charlas, porque es el momento donde uno a veces tiende a relajarse, porque está por llegar la primavera, y en general es cuando cometemos los peores errores, ya que la gente dice del invierno lo más bravo es julio, en realidad lo más bravo del invierno es cuando estamos saliendo, porque ya no queda nada en el campo, y hoy sin ningún lugar a dudas esa situación se ha exacerbado. Entonces, quisiera arrancar la ponencia con un par de ejemplos que para mí fueron bastante importantes en los últimos años, me han marcado mucho estos ejemplos, que uno de ellos es el de esta persona que están viendo aquí, que se llama Agustín Nazar Anchorena. Agustín tiene campo en el sur de Entre Ríos, es un campo de unas casi 2.000 hectáreas, en su momento tenía solamente cría, hoy tiene ciclo completo. Y históricamente la preñez de Agustín estuvo siempre por encima del 92-93%, ¿sí? Una carga interesante y unos resultados productivos en general muy buenos. Y Cuy es una zona muy interesante para trabajar, como el Delta también tiene sus encantos. Ahora bien, cuando vino la seca del 2008, esta foto es del 2008, Agustín siempre me cuenta esta anécdota, donde él todas las noches se iba a dormir muy nervioso, esperando que lloviera, y soñaba que llovía. Entonces a la mañana siguiente, cuando se despertaba y se veía que no había llovido, este intento, esta percepción de que en cualquier momento iba a llover y que en cualquier momento esta lluvia iba a resolver el problema, hizo que él postergara las acciones sobre el campo, y postergar hasta que se empezaron a morir cada vez más animales, y cuando él tuvo que definir, salir a comprar rollos para suplementar y organizar la logística del campo, los rollos estaban carísimos, eran de mala calidad, fue muy difícil resolver el problema que ya estaba totalmente cubierto en el campo, y fue finalmente como luego de este 2008, que luego empezó a llover fuerte, al final de esta gestión hicimos los números, Agustín perdió el 24,6% de la hacienda, que en su caso fueron 346 vacas. Fíjense qué fuerte la anécdota, el reflejo de Agustín, que siendo un productor que históricamente preñaba muy bien y producía muy bien, el evento como el 2008 lo sacó de la cancha muy fuerte, y esa pérdida patrimonial, esa pérdida económica, le llevó muchísimos años recuperarla. Poder volver a cubrir esa cantidad de vientres en el campo le llevó muchos, muchos años. Otra anécdota antagonista a la actual es la de nuestro querido Raúl Blas. En la última seca que tuvimos hace un par de años atrás, yo no sé si ustedes se acordarán la preocupación que había en torno a la isla, y cómo el INTA y Ganadelta 1 y Ganadelta 2 se pusieron a trabajar en tratar de conseguir que subsidien alimentos afuera. Eso que ven ahí en la bolsa, si recuerdo bien, era un residuo de una industria de galletitas, con grano de maíz que había sobrado, habían hecho toda una mezcla, y nos pusimos a trabajar entre varias personas en una gacetilla de recomendaciones de nutrición y de manejo, y Raúl decidió incorporar estas estrategias. Él históricamente, cuando venían inclemencias como la seca, entendía que había haber vacas que se morían, pero ese año implementó esto. No solo no se le murió ninguna vaca, sino que las vacas luego se preñaron, le fue muy bien y no perdieron tanto estado. Él les había dado una suplementación, si recuerdo bien, de en torno a 5 kilos por vaca por día, y había mezclado un par de cosas, además de algún rollo y demás, pero lo importante de esta anécdota fue cómo en medio de una reunión de Ganadelta, él le pedimos que nos contara su percepción. Él, recuerdo que se paró y dijo: nunca más se me muere una vaca por no darle de comer. Y esto tenía atrás implícito el reflejo de que él lo vivió, había vivido varias crisis anteriormente, pero esta fue la primera vez que, trabajando con un ordenamiento y demás, y una dieta, logró salvar las vacas, y se dio cuenta que no había sido un trabajo extraordinario ni un costo que justificara permitir que se murieran. Ese comentario de Raúl, de pampero, como le decimos en la isla, a nosotros los técnicos por lo menos, y creo que a muchos productores de la zona, nos marcó y durante muchos años lo recordamos.
Yo tuve la suerte de que para esta charla rememoré ese espacio y me acordaba de ese intercambio. Entonces, un poco para tratar de traducir estos dos ejemplos, estas dos vivencias, fíjense que son dos productores de dos escalas diferentes, de dos tipos de producciones que no eran las mismas ni de zonas distintas, pero el problema era el mismo, el problema era la seca, era una inclemencia climática. Y el primer, para mí, gran mensaje que hay que dar en estos momentos es que todas las inclemencias climáticas tienen el mismo efecto sobre el campo, sobre los animales, que reducen la capacidad del campo de darle de comer a nuestros animales. Las lluvias excesivas, las inundaciones, las secas, tienen el mismo efecto, reducen la capacidad del campo. Sin embargo, la seca es la peor de las inclemencias, porque el problema de la seca es que nos da esperanzas, porque nosotros estamos todo el tiempo esperando que llueva y todo el tiempo estamos diciendo llueve y este problema se resuelve. Pero hay algo que nunca tenemos que olvidarnos, que es que cuando llueve, lo que está cayendo del cielo es agua, no es pasto. El pasto viene, en el mejor de los escenarios, entre 20 y 30 días después, y a veces más tarde. ¿Por qué? Y porque ese pasto depende mucho de cómo venía el suelo, de cómo venían las plantas. Y si el suelo no había nada, tienen que partir de la germinación misma, y lleva más de 20 días. Entonces, cuando llueve, no se terminaron nuestros problemas. Todavía tenemos una pelea de un mes para lidiar contra esa inclemencia y evitar que se nos mueran tantos animales como ocurre comúnmente, ¿sí? Dicho esto, la premisa que yo quisiera tratar de rescatar en esta charla, pensando que estamos en una zona que es mayoritariamente de cría, es que tenemos que cuidar la fábrica, ahí tiene que estar nuestro foco, tenemos que cuidar la vaca, porque si nosotros a la vaca la matamos de hambre y después no se preña, es pan para hoy, hambre para mañana, y les garantizo que vamos a tener una pérdida de patrimonio, una pérdida económica muy grande que no vamos a poder sostener en el tiempo. Vamos a tener que perdonarla y va a ser un problema para el sistema. Entonces, primero cuidamos la vaca, y en segundo término, vemos la situación más, si se quiere, en holístico, donde vamos a atender ya no solamente los requerimientos de coyuntura, es decir, los requerimientos de los animales que estamos viendo hoy, dada la seca de hoy y dada la cantidad de animales que tenemos hoy, sino que también vemos los requerimientos del vientre del futuro y del ternero, ¿sí? O sea, primero cuidamos la vaca, y en segundo término vemos toda la secuencia. Cuando hablamos de coyuntura, estamos hablando del consumo para mejorar la lactancia y estimular la fertilidad del primer celo. Yo no sé si ustedes sabrán, pero si una vaca está perdiendo peso de forma vertiginosa, por más que esté en una condición corporal tendiendo a buena, en general no se preña. Entonces la vaca tiene que estar ganando peso. Y acá hay un mensaje que está escrito que es muy importante, es atentos a la hipomagnesemia. Muchas veces la hipomagnesemia es una enfermedad que se considera que ocurre solamente en el otoño o en la primavera. Lo cierto es que la hipomagnesemia lo que es producto de una explosión de crecimiento de las especies invernales en general o de las gramíneas, que al crecer muy rápido por tener disponibilidad y temperatura, por eso es tan común en los días de invierno de calor, crecen muy rápido, eso genera un desbalance de potasio en la planta, esto compite con la absorción de magnesio y la vaca se produce el fenómeno de la hipomagnesemia. Esto asociado a que la vaca está perdiendo peso porque no tiene nada que comer, y eso también empeora el cuadro que favorece la sintomatología de la hipomagnesemia, que termina en muerte del animal y del ternero. Entonces, un consejo importante, si bien la vaca ya parió, que es un momento crítico, hoy, dada la seca que tenemos, podemos correr riesgos de hipomagnesemia sin ningún lugar a dudas. La vaca está perdiendo estado y puede haber crecimientos muy fuertes en cuanto caiga una lluvia y haya un calor de estas especies que les estaba mencionando. A mediano plazo, habría que estar atentos al estado corporal para definir el manejo de la lactancia. Y cuando hablamos de mediano plazo, hoy, dada la época del año, ya es hoy. Ya es un mediano que ha quedado corto y que tenemos que analizar hoy también, ¿sí? Yo lo primero que les voy a mostrar son algunas fotos de condiciones corporales y cómo esto impacta en la preñez. La condición corporal es el estado de gordura de la vaca. Y como les mencioné anteriormente, lo primero, nuestra primera premisa es que tenemos que cuidar la fábrica y garantizar su preñez. Dicho esto, hay un indicador, que es como les mencionaba, la condición corporal, que nos permite evaluar qué tan gordita está la vaca. Y esto es importante porque el estado de gordura de la vaca está totalmente alineado con su potencial de preñez, como ahora en un par de diapositivas vamos a ver. En esta foto
vamos a ver algunos de los puntos que hay que tener en cuenta para poder observar una condición corporal. Tenemos que mirar las costillas cortas, la punta de anca y la punta de nalga. En general, un estado corporal ideal como el que estamos observando, encontramos que, voy a poner el cursor, el puntero, aquí en la fosa, en la base de la cola, tiene que estar tapada, no tiene que haber polizones de grasa, pero debe estar tapada, no tiene que haber una profundidad en la fosa que levanta la cola, eso ya es una situación problemática de condición corporal. No se tienen que ver ni las costillas largas, ni las costillas cortas, y la unión entre la punta de anca y la punta de nalga tiene que formar esta forma, no sé si alcanzan a ver, que es como una U. Cuando el animal se empieza a enflaquecer, esto se transforma en una V corta, las fosas se empiezan a hundir, se empiezan a ver primero las costillas largas y después las cortas. Cuando vos ves las cortas, ya es que tenés una condición corporal muy complicada. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellas para que las puedan después comparar ustedes en el campo. Perdón, acá primero les voy a mostrar cómo se jura en el campo. Uno en general, cuando habla de la evaluación de la condición corporal, la gente imagina que hay que ir con planillas complejas o algo difícil. Esto es un cuaderno, lo que yo me estoy mostrando, es una foto de mi mesa en mi cuarto, en mi casa, y ese es un cuaderno que yo usé en el 2017, fíjense si tendrá ya un año, para hacer una jura. Yo voy con un cuadernito, hago esas cruces, como ven aquí, hay dos escalas de condición corporal, 1 a 9, y abajo 1 al 5. La escala es exactamente la misma, la diferencia es que uno tiene comas, 1,5, 2,5, y la otra es del 1 al 9 recto. Yo pongo las dos escalas porque siempre me encuentro con gente que jura de una forma y la otra, entonces es más fácil para que todos podamos jurar en equipo, en grupo. A medida que voy recorriendo el lote, voy tratando de identificar las vacas al barrer, no selecciono las que a mí me gustan, juro todo lo que pasa por mi ojo, rápidamente, no me detengo a mirar con detalle cada animal. Si hay un animal que estoy entre la duda de si está entre 5 o 6, lo dejo y paso al siguiente, pero no elijo los lindos, porque si no me estoy mintiendo. Y voy haciendo, como en el truco, palitos, ¿sí? Palitos con números que en su cubo son 5, y luego de eso lo sumo. Entonces fíjense cómo aquí, este es un caso real, 225 vacas tiene el rodeo. Algo que es importante es que hay que tratar de evaluar mínimamente el 20% del rodeo, con lo cual, si ustedes van a evaluar un rodeo que tiene 200 vacas, deberían tratar de al menos haber punteado 40, ¿sí? Entonces, lo ideal de ahí es para arriba. Entonces, después junto, sumo, que tengo 3 en condición corporal 3, 14 en 4, 34 en 5, 17 en 6, 6 en 7 y 1 en 8, una vaca gorda. Luego saco los porcentajes, entonces me dice más o menos cómo está hecha la distribución, y con este tipo de valores construyo una curva, y con esa curva puedo evaluar qué decisiones tomar sobre cuántos individuos y cuál es el impacto que va a tener mi campo en términos económicos y en términos también productivos. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto que están viendo acá es una vaca condición corporal 4. Fíjense cómo la cola está como levantada, está como arqueada, ya que la fosa está hundida. Esto es un efecto típico de cuando el animal está flaco, ¿sí? Se le ven algunas de las costillas cortas. Aquí la costilla larga no se le ve porque esta vaca estaba probablemente con una preñez avanzada. Esto fue tomado hace un par de meses atrás. Pero lo interesante de esto es que esta vaca se preña en un 67%. Es decir, que esta vaca que estamos viendo, si yo no intervengo sobre este animal, de cada 10 vacas se van a preñar 6,7, bueno, 7 vacas. Voy a tener 3 vacas que no van a preñarse. Cuando yo veo esta condición corporal, es una condición corporal 5, fíjense cómo aquí en la fosa no está tapado, sin embargo está apenas hundido, es decir, no es algo muy promitorio. En la unión entre las puntas de anca y nalga es una V corta muy suave, yendo a una U, y se le ve alguna que otra costilla por acá. Este tipo de animal se preña en torno al 88%. Finalmente, cuando yo llego a este estado corporal, que es una vaca en condición corporal 6, no veo las costillas, ni de arriba ni de abajo, la cola está cubierta y no veo unión entre la punta de anca y punta de nalga, fíjense que está redondeado, este animal tiene un potencial de preñarse del 94%, ¿sí?
Entonces, fíjense lo importante que si yo necesito preñar todos los años la vaca para poder avanzar sobre mi sistema, que es cría, que es producir terneros, tengo que atender a la condición corporal. Esto es lo que sale de una evaluación de condición corporal. Esta evaluación de condición corporal, si recuerdo bien, está hecha hace un par de meses. Yo juro o voy a evaluar los estados de condición corporal de los animales, trato de hacerlo mínimamente al estado del parto y al momento del servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al parto y veo la evaluación de la condición corporal, si veo que está muy complicada, tenemos 3 meses para planificar un destete precoz en caso de que hiciera falta, y entonces empezamos a organizarnos, a organizar los comederos, el alimento, el stock, hablar con el personal, las aguadas, y todo lo que sea importante para que esto salga bien y no se nos mueran animales ni tengamos problemas desde lo operativo ni financiero tampoco. Entonces, fíjense cómo esta curva que estamos viendo acá me da que el promedio de la escala 1 al 9, acá falta el 9 y esta escala está mal, es de 1 al 9, es en torno a 5, que es una muy buena condición corporal. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando vos tenés un promedio en torno a 5, te está diciendo que más o menos esos animales se van a preñar un 88%. El problema está que cuando uno ve promedios, los promedios tienden a mentirte, porque los promedios no te hablan del número de individuos que están en condiciones deficitarias, como ser este 4 y este 3. ¿Sí? Y es ahí, cuando vos no atendés esos individuos en particular, este grupo de individuos, 2, 3 y 4 también, que se te caen las preñeces y que uno después de estos eventos climáticos se encuentra con preñeces de 70, 75, 78% al tacto, ¿no? Y la verdad que hoy todavía estamos a tiempo de resolver esos problemas. Miren esto. En este cuadro lo que vamos a observar es, en esta primera columna, las condiciones corporales. Arrancan 3 porque el campo no tenía ni 2 ni 1. Entonces tenemos condición 3, 4, 5, 6 y 7. Acá tenés la cantidad de animales en términos relativos, es 16%, 23% que había en cada uno de ellos. Y esta es la preñez esperable para cada condición. Entonces miren qué interesante, cómo una condición corporal de 3 puedes preñar el 25%, ¿no? Una de 4, pues preñar el 50%. Y de esa forma, cuando vos construís la preñez esperable, te da más o menos el 67% de preñez. Cuando esto, nosotros intervenimos, y sobre los animales que están en condición corporal 3, hacemos un destete precoz, esa vaca pasa a preñarse entre el 90, ahí dice 95, en general está más en torno al 90-92%, y si hago un enlatado, una lata, ¿sí? O sea, le pongo en los ollares le pongo la famosa lata correntina, puedo incrementar unos porcentajes también y llegar a 0,8 cuando estaba muy debajo. Esto lo que me genera, el cambio importante, es que puedo pasar de un 67% de preñez a un 93%, y lo más importante todavía, cuando yo opero sobre la condición corporal de los animales, trabajo sobre esta preñez y la del año que viene, porque cuando yo le retiro el ternero a la vaca, caen mucho sus requerimientos. Ahora vamos a verlo probablemente más adelante en una diapositiva. Cuando yo tengo una restricción, un déficit de forraje, el déficit de forraje puede ocurrir por distintas razones. Hoy, el déficit de forraje que estamos viviendo es porque no llueve, no hay mucha más vuelta, pero podría ser por una inundación que nos redujo la superficie, o por algún problema de carga que nos manejamos mal. Pero al final del día, si nosotros no tenemos que darle de comer, tenemos 2 alternativas para mantener la producción frente a un escenario de déficit de forraje. Por un lado, puedo reducir la demanda de los nutrientes. Esto se puede hacer reduciendo la carga, es decir, vendiendo animales, o bien destetar animales para reducir también la demanda de nutrientes de las vacas. En realidad opera sobre el sistema, pero después eso no quiero adentrarme demasiado porque para eso tenemos la charla de Sebastián, que se los va a poder mencionar de forma mucho más prolija que yo. En contrapartida, lo que también podemos hacer es aumentar la oferta del alimento, donde hoy, dada la primavera, no podemos sembrar verdeos invernales porque ya nos quedamos afuera de esa oportunidad. Tampoco es muy conveniente fertilizar, porque lo cierto es que cuando hay seca se han mineralizado muchos de los nutrientes, con lo cual lo que estamos necesitando hoy no es nutrientes para la planta, sino que lo que necesitamos es lluvia.
Entonces, hoy nos quedaría pensar en suplementación del vientre o bien suplementación del ternero en pos de aumentar la oferta del alimento, ¿sí? Así que la charla de lo que se viene ahora en más son un poco ahondar en estas 4 circunstancias: disminuir la carga, destetar o manejar la lactancia, suplementar al vientre o bien suplementar al ternero. Cuando hablamos de disminuir la carga, volvemos a la misma frase inicial, que somos recurrentes sobre ella, y es que cuando uno tiene un campo de cría, o bien un campo de ciclo completo, lo que uno tiene que atender es siempre a cuidar la fábrica. ¿Cuál es la fábrica que nosotros tenemos? Muy bien, las vacas que hoy están produciendo, es decir, las vacas o que están preñadas o que van a entrar a servicio, ¿sí? Las vacas que hoy tienen un ternero al pie, en esta época del año, aquellos que tienen servicio de primavera, vaca que tiene ternero al pie y que va a entrar al servicio, los toros, y en última instancia, otra categoría que tendríamos que considerar es la recría de la reposición. Es decir, aquellos vientres que van a venir a reponer nuestro campo, siendo, por eso dice un signo de pregunta, la última categoría a considerar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Y bueno, si nosotros tenemos que meter la mano en la lata para bajar la carga, ¿qué tenemos que vender? Todo lo que sea un descarte, toda la vaca que por alguna razón tenga algún problema, ya sea sanitario, te manca, yo quiero aprovechar para limpiar un poco el potrero de las que estaban abortadas y les dio una oportunidad, las famosas machorras que a veces uno las perdona porque no quiere reducirlas, las vacas vacías, la NPT, en esta época del año ustedes van a poder identificar las que no presentan ternero o NPT, son vacas que hoy ya van a poder saber cuáles no parieron, esas podrían uno venderlas porque seguramente habrán sufrido un aborto durante los últimos meses para atrás. La recría de la invernada, es decir, aquellos que han logrado mantener un ciclo completo, este es el momento de deshacerse de esos animales. El ciclo completo es algo que creo que con Mariano y Juan y varios más, siempre venimos diciendo que es una excelente estrategia. Y una de las estrategias que viene apalancada de los ciclos completos es que en estos años malos vos podés vender la recría. Es mucho más difícil vender una vaca con un ternero al pie que está flaca, conseguir un buen precio por ella y no perder capital, mientras que hoy vender un novillito, un ternero de recría, no afectaría tanto, si querés, lo que es el patrimonio de la empresa y nos permitiría reducir carga. Entonces, hoy, sin ningún lugar a dudas, es un momento para replantearse este tipo de cosas. Si no la querés vender, también la puedes encerrar, pero ahora vamos a ir a lo que es la oferta de eso, ¿no? Y finalmente lo que es la recría invernal y los CUT, con su último ternero. Aquella vaca que por desgaste dentario, nosotros sabemos que no vamos a darle servicio en esta primavera, en este caso, y que llegado el caso, habría que venderla como está, porque es la primera categoría que va a sufrir por falta de capacidad dentaria y no va a poder levantar forraje y se te puede morir. Sería una pena que se mueran animales cuando uno todavía los puede vender a algún campo que esté en mejores condiciones. Cuando nosotros hablamos de los destetes, una de las razones por las cuales lo mencionamos desde el concepto de el tema de la demanda, ¿no? Reducir la demanda y no la oferta, es porque esto aquí que ven es la demanda de energía en megacalorías para un binomio vaca-ternero, donde se ve el costo de mantenimiento y de gestación de una vaca en verde. Fíjense que la mayor parte de los costos es la vaca, sostenerla. Y en Colorado pueden ver el costo de la lactancia, básicamente es el costo implícito del ternero para la vaca. Ahora bien, cuando yo hago un destete precoz, lo que yo genero es una reducción sensible de estos requerimientos de la lactancia que permiten que una vaca que estaba necesitando a hoy un 1.1 equivalente vaca, 1.2 equivalente vaca, dependiendo de su tamaño estructural, va a pasar a tener un 30% de esos requerimientos, es decir, 0,8, o incluso a veces 0,7. Cuando una vaca tiene 0,8, 0,7, casi que con cualquier cosa uno la puede ir levantando. Cuando una vaca permanece con el ternero, llega a picos de requerimientos de hasta 1.4 o más de equivalente vaca. Equivalente vaca es una medida de energía, no importa. El concepto es que yo, si no desteto, los requerimientos que vamos a tener del ternero sobre el binomio va a ser cada vez más grande y la vaca no va a poder sostenerse.
porque con los pastos que tenemos, que son campos naturales de excelente calidad, si vamos a un albardón con paspalum, el paspalum por su capacidad nutritiva no va a poder mantener al ternero y a la vaca por más que ahora llueva. Entonces lo que necesito que entendamos es que hoy, de cara a la primavera, estamos por jugar un partido muy complejo, y si la vaca hoy está muy deficitaria y yo no tengo una pradera o un recurso de excelente palatabilidad y digestibilidad, es altamente probable y podemos esperar que la vaca pierda peso, que siga perdiendo peso, por más que llueva. Entonces, atenti que hoy muchas de las variables del juego ya están definidas. Yo tengo una vaca en condición corporal 3, ya lo va a hablar Sebastián, no es muy negociable las opciones que tenemos con ese animal. Hay que estar atentos. Así que cerrando un poco... 5 minutos. Fenómeno. 5 minutos. Ok. Vamos a tener un poquito más rápido. Cerrando un poco, cuando yo tengo la vaca en condición corporal 5, puedo mantenerla con la madre. Condición corporal 4, un consejo sería ir a la lata. Y condición corporal 3, tendremos que pensar en un precoz. Acá tenemos un poco los beneficios de la famosa lata, una tecnología creada en Corrientes. Estos son datos de Daniel San Pedro, quien Sebas Vitone también lo conoce muy bien. El concepto de la lata es que a los 2 o 3 meses de vida, ponerles este dispositivo en los hollares durante 14 días idealmente, esto aumenta la tasa de aparición de celos, aumenta la fertilidad de los celos, aumenta la preñez y reduce el periodo de parto-concepción, siempre y cuando nosotros le podamos dar un recurso de alimento a la vaca. Si no tengo nada para ofrecerle, yo le pongo una lata al ternero, probablemente no consiga los beneficios ponderados por el INTA Mercedes. Con lo cual, esta estrategia es interesante, pero tiene que ser vista como una estrategia dual. De precoz, tenía esta diapositiva, voy a continuar, no la voy a leer porque tenemos a Sebas, y voy a entrar de lleno en algunos aspectos de suplementación del vientre. Ahí dice en invierno, está mal, suplementación del vientre, y no más. ¿Qué podemos hacer para suplementar el vientre? Hay varias opciones. Podemos darle rollo, podemos darle pasto cortado de otro lugar, alquilar un campo, dar silaje. Más o menos para que se den una idea, si yo doy un rollo por día por vaca, un rollo por día alcanzaría para 50 vacas, más o menos. Si yo quiero mejorar un poco la digestibilidad de ese rollo, que en general son rollos de calidad muy variable, lo que puedo hacer es hacer como esta bolsita tiene 5 kilos, como pueden ver, puedo hacer una mezcla, que hemos usado en algunos campos con muy buenos resultados, 3 kilos de conchilla, 1 kilo de sal, perdón, 3 kilos de sal, 1 kilo de conchilla y 1 kilo de urea bien mezclado, lo tirás arriba del rollo, ¿sí? Lo das vuelta, ¿no? Como está diciendo, lo das vuelta, sacás los hilos, y a medida que la vaca va comiendo, va bajando, eso aumenta la digestibilidad y el aprovechamiento del rollo, ¿sí? En vacas, el tema de granos, menos es mejor. No es muy aconsejable dar grano de maíz. A mí nunca me gustó. Pero si no tenés más opciones, trata de no dar más del 0,7 al 1% del peso vivo, es decir, no dar mucho más de 3 kilos y darlo progresivo, enseñándole a la vaca a comer porque puede ser medio peligroso. Trabajemos sobre la hipomagnesemia, como les mencionaba, luego de una seca puede haber un problema serio con hipomagnesemia, ¿sí? Y finalmente, seamos prácticos, pero cuidando con los aguachamientos. De nada sentido tiene empezar a suplementar la vaca si después de esto me va a generar que vamos a perder terneros por esta suplementación. Aquí les dejo una última foto, como pueden ver. Esto es un silito de autoconsumo. Este año estuvimos probando en varios establecimientos suplementar la vaca con cascarilla de soja. La cascarilla de soja no requiere acostumbramiento, no tiene riesgo de problemas metabólicos. Tenés que gastar unos mangos porque no podés regular el consumo, comen mucho, pero en un mes levantan un punto de condición corporal. Meten cerca de 25 a 30 kilos. Cerrando el tema, creep feeding es una alternativa muy interesante, sobre todo en años de seca como los actuales. En años de calor y de seca, el creep feeding lo que te dice es lo siguiente. Esta es la curva de los requerimientos del ternero, como ven aquí. Y esta que está en verde es la curva que ofrece la leche. En cambio, en naranjita son los requerimientos que te ofrece el pasto. ¿Qué significa esto? Que el ternero nunca crece todo lo que podría crecer, jamás. Y eso es porque hay una limitación en la calidad del forraje. Por eso vemos muchas veces que el Delta del Paraná, por ser conocido, por tener
recursos palustres de excelente calidad, los terneros se destetan más pesados. Ahora, en años como este, en años como secas, también deberíamos pensar o evaluar la posibilidad de darle de comer al ternero. Esto se llama creep feeding, habitualmente, que no es otra cosa que suplementar al ternero sin que la madre tenga acceso a la comida. Esto nos da 30 a 40 kilos más de ternero al destete y se maximiza aún más en años de seca. Entonces acá podemos ver unas fotitos, acá hay algunas superficies metálicas, lo cierto es que yo conozco muchos campos que lo hacen solamente con un eléctrico y una batea. Entregan alimento, pueden entregar varias cosas, se les empieza a dar de comer ahora, a los 2 o 3 meses de vida, podés darle varias cosas, en general podés darle incluso grano de maíz entero sin demasiados problemas, o incluso algún combinado con algún proteico en el orden de 80-20, cascarilla de soja más pellet, expeller de soja, o incluso grano de avena vestido. Es decir, es innumerable la cantidad de recursos que puedes hacer, no hay grandes riesgos para el ternero se acerca solo a comer, la vaca no tiene acceso y gracias a eso salvamos en parte al ternero, pero no operamos sobre la vaca. Esto no opera sobre la vaca. Bueno, no me queda mucho tiempo, ya me indicaron que estoy pasado. Les dejo 2 comentarios. Comeros de autoconsumo son muy útiles para cerrar algunas categorías. Las cascarillas de soja podría ser un elemento que nos puede ayudar, ya que no tiene riesgos metabólicos y no necesitamos enseñarle al animal. Y después tenemos algunos suplementos líquidos que nos pueden ayudar a mejorar la digestibilidad cuando empiece a venir un poco el alimento, sobre todo si yo voy a dar con rollos. Bueno, cerrando con nuestras conclusiones, para mí un gran mensaje es que hoy estamos en seca, hoy estamos pasándola mal, hoy estamos preocupados por la vaca y demás, y hay que actuar en consecuencia con respecto a ese, pero nunca perdamos de vista que estamos trabajando pensando en el futuro. Las crisis, en este caso la sequía, van a pasar y la empresa tiene que continuar, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir teniendo vacas preñadas, tiene que seguir trabajando. Entonces, no hipotequemos la vida de la empresa por un año malo. El segundo mensaje es siempre pensar en la vaca, que es nuestra fábrica de carne, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Hoy, en los momentos de crisis, tenemos más ganas de salir al campo y dar vueltas y mirar y mirar y mirar, pero a veces son estos años cuando más importante es frenar un poco, mirar la cancha, hacer un poquito más de oficina, hacer un poquito más de gabinete y planificar para no comernos un golpazo, ¿no? Y por último, les pido, les aconsejo, les recomiendo, no den muchas vueltas. Hoy es un momento de actuar, hoy es un momento, como dice aquí, de ser resolutivos. Tomen decisiones, vayan para adelante, no se van a confundir. Lo más caro que pueden tener es que se le muera una vaca o que no se le preñe. Y no se olviden que ustedes tienen hoy, gracias a Dios, a los Ganadelta, a Cambio Rural, al INTA, apóyense en los técnicos y en los vecinos, que para mí son de las mejores fuentes que los van a poder acompañar para pasar estos momentos de crisis que son tan fuertes para todos nosotros. Gracias por el extra tiempo, Juan, y disculpen la pasada. Gracias, Fede. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Sebastián Vitone. Seba es médico veterinario, egresado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. En 2009 obtuvo el grado de magíster en producción animal en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde el año 2003 se desempeña en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay como investigador especializado en las prácticas de destete precoz e hiperprecoz en cría vacuna, modelos de alimentación en autoconsumo y feedlot ecológico, bajo condiciones de salud ambiental y bienestar animal. Cuenta con más de 17 años de experiencia en sistemas intensivos de producción de carne. Los resultados de sus investigaciones fueron publicados en más de 150 artículos en congresos y simposios nacionales y del exterior. En el año 2007 recibió junto con su equipo de trabajo, el premio Fundación Pérez Compán, otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por el trabajo del feedlot convencional a la invernada intensiva ecológica. Y en 2011, este mismo equipo fue distinguido con una mención especial en el Premio Argeninta a la calidad por el trabajo. Producción de carne de alta calidad con categorías no convencionales. Muchísimas gracias, Seba, y te cedo la palabra para tu disertación.
Hola Juan, un gusto saludarte a ti y a todos los miembros de la organización de la charla. Por supuesto que, tal como decía Federico, digamos, esto es casi destete precoz sí o sí. Digamos, hay una cantidad de cuestiones relacionadas con el manejo ganadero de cría, que ante situaciones de crisis forrajera como la que atraviesa no solamente el sur de la provincia de Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires, sino también todo el norte de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago, están todos bastante complicados con pocas precipitaciones y se avisora un efecto complejo desde el punto de vista del manejo nutricional de los rodeos de cría. Un poco, yo voy a ser bastante concreto en la información a presentar. La idea en general es traerle tranquilidad a todos aquellos que no conozcan la práctica de destete precoz o hiperprecoz. Es una práctica para nosotros emblemática, representa una de las tecnologías desarrolladas por el INTA de Concepción del Uruguay, utilizada en Argentina y en gran parte de Latinoamérica. Tiene, como verán aquí, ya varios años desde sus primeras experiencias de manera experimental, la primera fue en el año 72. En la década del 90 se convirtió en una práctica usual en el norte de Entre Ríos y en el sur de Corrientes. Para el 93 empezaron las primeras experiencias de destete hiperprecoz y a partir de 2004, yo empecé como becario en el INTA en 2003 y a partir de ese año empezó todo el desarrollo de lo que se conoce hoy como destete hiperprecoz, con una vasta experiencia en el uso de recursos de todo tipo y en evaluaciones desde el punto de vista reproductivo fundamentalmente de la vaca, ¿no? Recursos nutricionales de todo tipo para la recría o alimentación de esos terneros durante el aprendizaje a comer y su posterior recría a corral o en pastoreo suplementado, y así como el manejo reproductivo de los vientres. Yo lo que voy a tratar de transmitir en forma más consistente cuáles son, o más concentrada, cuáles son las estrategias que nosotros hemos visto que son más sencillas de utilizar y que por otro lado son las que tienen el mejor resultado biológico productivo. Otra manera de explicar el destete, algo distinta de la que presentaba Federico, que es por el uso de recursos nutricionales, es por el restablecimiento de la capacidad reproductiva de la hembra. Una vaca si pare con una buena condición corporal como la que se ve en esta foto, a partir del momento del parto, necesita entre 25 y 30 días para volver a restablecer todos sus órganos reproductivos, y esto que se ve acá arriba, que se conoce como eje hipotálamo, hipófisis, útero, ovario, que son todas las estructuras anatómicas y todas las glándulas y las estructuras del sistema nervioso central que comandan el aparato reproductivo de los bovinos. A partir de ese momento, a partir de que esto está funcionando nuevamente y la vaca tiene la capacidad de aceptar un nuevo servicio, el que define en gran parte qué es lo que ocurrirá con ese nuevo servicio es este chiquito que está acá. El ternero o el amamantamiento, digamos, es lo que profundiza lo que nosotros conocemos como anestro. La anestra es la ausencia de ciclos o la ausencia del estro en la vaca. Entonces, cada vez que el amamantamiento está presente o el ternero está al pie de la madre, cruzado por el estado nutricional de esos vientres, tal como explicaba Federico recién, la condición corporal de los animales, digamos, de más baja condición corporal, tienen más dificultades para preñarse que los demás. La época de parición y la edad de las madres, si son vaquillonas, si son vacas adultas que han tenido más de 5 partos, empiezan a tener dificultades para poder volver a ciclar o poder volver a celar y aceptar el toro para nuevo servicio. Esto lo hace por una inhibición a nivel del sistema nervioso central, deja de producirse esa hormona que está ahí, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, y automáticamente el ovario se queda quieto sin tener ondas de crecimiento folicular que alcancen la ovulación, y de esa manera la vaca no acepta un nuevo servicio. ¿Cuál es la estrategia que usa la vaca en este momento? Y la estrategia es cuidar la cría que tiene al pie, evitando quedarse preñada para tener una mayor demanda de recursos.
Los objetivos que nosotros conocemos de la aplicación de destete precoz son unos cuantos, yo acá sinteticé algunos de ellos. En el centro, por supuesto, está el de la crisis forrajera. El destete precoz y el hiperprecoz nacieron como una herramienta de manejo reproductivo, fundamentalmente para estabilizar preñez, o sea, aplicándolo en forma direccionada a aquellos vientres que tenían bajas condiciones corporales, o bien a categorías críticas, como puede ser la vaquillona que pare su primer ternero y todavía no ha terminado de crecer, o la vaca CUT con su último ternero, que tiene que ser refugada en lo posible con el mejor peso y el mejor estado como al finalizar el otoño. Entonces, esas son las situaciones primordiales que se reconocen para el uso de esta práctica desde el punto de vista reproductivo. Pasando a otra escala de utilización está el incremento de la carga. Si uno decide hacer esto en forma sistemática, en situaciones de producción forrajera normal, uno podría tener hasta un 70% más de carga con destete hiperprecoz o un 50% más de carga con destete precoz. ¿Qué significa esto? Yo desteto todos los terneros muy chiquititos y con la misma base de recurso forrajero mantengo media vaca más o 0,7 vaca más en el mismo predio. Hay una cantidad de otras cuestiones de manejo que hay que agregarle en esas condiciones, pero en líneas generales esa reducción del 30% de la demanda nutricional que tiene un vientre que amamanta a su cría, que mostraba Federico recién, digamos, se manifiesta en esta posibilidad de recuperar condición corporal y o poner más vacas cuando el recurso forrajero no es escaso. Nosotros con el tiempo encontramos un quinto objetivo, que lo vimos en los terneros que son manejados en corrales, donde uno les enseña a comer y controla a partir de ese momento todas las necesidades nutricionales que ellos tienen, y esto nos permite incrementar el peso a su máximo potencial, logrando precisamente un ternero más pesado a la misma edad si es comparado con uno que quedó al pie de la madre, por ejemplo, en un recurso forrajero del campo natural. La condición corporal y su efecto ha sido ya explicado con bastante detenimiento. La condición corporal para nosotros es una herramienta de diagnóstico. O sea, esa herramienta de diagnóstico nos permite observar cuál va a ser la necesidad de control de lactancia. Puede ir desde un destete anticipado a los 4 meses, tomando esta consideración con el tiempo debido, aún la aplicación de las placas nasales. La aplicación de las placas nasales tiene algunas restricciones, no puede ser utilizada en cualquier ternero, son terneros que también tienen que tener 60 días de edad como mínimo, y además tengo que tener recurso forrajero en el campo porque yo corto la lactancia, pero el ternero tiene que tener algún recurso forrajero para poder levantar y alimentarse durante las 2 semanas que se utilizan las placas normalmente. Sumado un poco a todas las estrategias previamente presentadas, yo creo que en situaciones de crisis a veces no alcanza con una sola herramienta, sino que uno tiene que hacer interacciones de distinto tipo del uso de herramientas, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista de manejo o tratamientos hormonales para impulsar nuevamente o para poder lograr que esos animales vuelvan a un ciclo reproductivo. Tenemos bastante experiencia combinando todas estas herramientas. Hay veces que es necesario hacer un destete, hay veces que es necesario hacer un tratamiento hormonal con inductores de celo, como pueden ser la progesterona, y a veces es necesario hacer un tratamiento de destete más una inducción de celo, más una suplementación estratégica para poder lograr devolver la ciclicidad a un grupo de vientres en una condición corporal crítica. A partir de aquí yo voy a usar información de los últimos 6 años. Nosotros relevamos esto en lo que llamamos unidades demostrativas o en unidades experimentales, y si bien tenemos experiencias formales específicas para cada una de las etapas o cada una de las variables que analizamos durante todo este tiempo, esta copia muy bien lo que ocurriría en un caso real, porque son muchos datos, son casi 900 vacas y son algo más de 1000 terneros recriados post-destete precoz o hiperprecoz en confinamiento en los últimos 6 años.
Lógicamente la participación de los animales por condición corporal siempre es heterogénea, de acuerdo a la cantidad de animales que yo tengo en una condición corporal más inferior, mayor va a ser la intervención que deba hacer para alimentar a esos vientres o destetar y alimentar a esos terneros. Y siempre hay un punto crítico que es el que me define cuál es la categoría que mejor va a devolver todo este esfuerzo de trabajo y dinero para poder restablecer la preñez o mantener una preñez elevada que me permita continuar financieramente el año posterior a la crisis forrajera, como en este caso, ¿no? Nosotros, digamos, si estamos con un nivel de gasto y un nivel de ingreso que se cubre con un 80% de destete, y de golpe te agarra una crisis forrajera, el año siguiente, si vos no tomás la resolución ahora mismo, previo al inicio de la temporada de servicio, probablemente tengas un 30 o un 40% menos de terneros. Entonces, si bien podés pagar las cuentas de este año, por más que los animales no se mueran, vas a generar un problema futuro inmediato, digamos, que se va a pagar al año siguiente por la inacción de esta campaña o de esta temporada de servicio. Es así que cada vez que analizás la condición corporal por su efecto en la preñez, cuando se aplica destete precoz, siempre los mayores efectos o los mayores impactos se ven en las condiciones corporales de medianas a bajas, como se ve en este gráfico. De la medida que yo me bajo de la condición corporal 5 o la condición corporal 4, que son las condiciones corporales umbrales, para poder lograr un máximo de un 90, 92, 93% de preñez, cada vez que no aplico destete o que utilizo un destete de tipo convencional, merma la preñez, aproximadamente son 10 puntos por punto de condición corporal. Junto con esto, tal como hablaba hace un momento, de la combinación de las prácticas de destete con inductores de celo y eventualmente con el uso de inseminación artificial, una vaca destetada que tiene la posibilidad de ser cubierta por un servicio natural o bien inducida e inseminada, digamos, lo que tenemos que saber en condiciones corporales moderadas, no condiciones corporales muy, muy críticas, cercanas a 2 en la escala de 1 a 9, sino más bien cercanas a 4, el destete produce una concentración de los celos, y ese acúmulo de celos se manifiesta aproximadamente en un 70% de los vientres entre 7 y 10 días post-destete, siempre que yo tenga plano de aumento de peso o una mínima oferta de recursos forrajeros en el campo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las veces sorprende la cantidad de vientres que entran en el celo y el efecto inmediato es aumentar el número de toros para poder cubrir esos celos. Y esto realmente genera más problemas que soluciones, porque los toros, cuando uno aumenta el porcentaje de toros por encima del usual, que puede ser el 3 o el 4% de acuerdo al tipo de predio, lo que aumenta muchas veces es la competencia entre ellos, y eso genera una menor cobertura de la demanda que están teniendo los vientres en ese momento. Y por otro lado, no es usual tener toros extra para cubrir los servicios, entonces muchas veces se retienen toros que debían haber sido vendidos, que son más viejos y que potencialmente tienen enfermedades de tipo venérea. Entonces, aumenta la competencia, merma la cobertura de las vacas en esa concentración de celo y potencialmente aumenta el riesgo de contagio de enfermedades venéreas como puede ser tricomonasis o campylobacteriosis. ¿Por qué digo esto? Porque son situaciones con las que nos hemos encontrado con cierta frecuencia en campos de producción. Esto no es infrecuente que ocurra. ¿Es lógico o es razonable ese criterio de decir, bueno, hay más vacas en celo, ¿cómo hago para cubrir una tasa de celo por encima del 3% diario, como lo que hay en un rodeo convencional con un servicio de 90 días, es poner más toros? La respuesta es no. Siempre mantener el mismo porcentaje de toros. Eventualmente hay que aumentar el monitoreo, observarlos. Si hay toros que tienen más capacidad de trabajo, a veces pueden tener algún tipo de lesión de prepucio o pene por ese trabajo excesivo, entonces hay que monitorearlos y eventualmente retirarlos o reemplazarlos por algún toro descansado o fresco. El destete nos permite esa liberación nutricional
genera un impacto directo sobre el aparato reproductor, y esto nos ha permitido incluso probar sistemas con dobles inseminaciones, como el que se ve abajo de la pantalla, que se conoce como sincro-resincro en la jerga veterinaria reproductiva, logrando preñeces hasta del 80% sin la necesidad de utilizar toros en rodeos controlados desde el punto de vista nutricional. En esta unidad demostrativa hemos visto el reflejo con los años de qué es lo que ocurre con esa acumulación que yo mencionaba recién del servicio en la cabeza del inicio de servicio por efecto del destete. Se manifiesta, digamos, achicando la cola de parición. Esto mejora el promedio de peso de los terneros, pues yo tengo terneros que son, al momento del destete en marzo o en abril, han nacido un mes antes y son más pesados que el resto. Pero es un efecto que es bastante frecuente y sostenido cada vez que uno aplica destete, y por eso también esta es una herramienta que se utiliza con bastante frecuencia para corregir época de servicio. Cuando yo me voy de la época de servicio que deseo tener, o la que está ajustada a la producción forrajera, yo puedo empezar a destetar más chiquitito aquellas vacas que están más atrasadas en el momento del parto, para inducirlas a un celo más precoz dentro de la temporada de servicio, y el año siguiente reducir así o concentrar así la preñez y parición del rodeo. ¿Alguna definición? Esto, la metodología de manejo de un destete precoz y hiperprecoz es exactamente igual. La oferta de la comida es igual, la dimensión de los corrales es igual. Por ahí me preguntaban sobre los links. Hay mucha información de destete precoz. Hay dentro de la página web del INTA hay uno que se llama Manual de Destete Precoz. Entonces, en ese manual están las dimensiones de los corrales, los protocolos de manejo de la comida, cómo armarlos, cuáles son las consideraciones a tener con respecto a la ubicación de estos corrales y de la ubicación de las madres. Pero una cosa a tener en cuenta cuando yo observo los terneros, y más que nada en estas situaciones de crítica, es el ajuste que tiene la edad del ternero con el peso del ternero y con el protocolo de alimentación que yo voy a utilizar. Un ternero de destete precoz debe pesar aproximadamente 70 kilos y tener 60 días de edad. Esa sería la definición para un ternero de destete precoz. Un ternero de destete hiperprecoz tiene entre 30 y 40 días de edad y puede pesar entre 45 y 55 kilos, dependiendo si es hijo de vaca vaquillona o del frame o tamaño corporal de la madre. ¿Por qué digo esto? Porque es posible, cuando uno empieza con una crisis forrajera, destetar un ternero con edad de destete precoz, pero con peso de destete hiperprecoz, un ternero que tiene 60 días y que pesa 50 kilos. Ese ternero, en esa condición, está siendo destetado tarde, porque ya ha pasado por lo menos por un periodo de 20 o 30 días de una restricción nutricional severa que ha hecho que su ganancia de peso merme, y esto genera esos terneros que son peludos, aguachados, y que después van a tener un menor retorno económico cuando yo les doy de comer durante la recría post-destete. ¿Por qué? Porque se ve resentido su potencial de crecimiento por ese efecto de restricción nutricional severa. Normalmente, la manera de enseñarles a comer es poner en el fondo del comedero fardo de buena calidad. En general utilizamos fardo de alfalfa. Antiguamente recomendábamos moa, pero hay cada vez menos moa. El fardo de alfalfa que se utiliza normalmente para los caballos está bien, tiene que tener una buena cantidad de hoja. Y esto es crítico y es esencial. La única fuente de fibra que tienen que tener los terneros para aprender a comer un alimento concentrado o balanceado es la que yo le pongo en el fondo del comedero. Entonces se pone el fardo de alfalfa en el fondo del comedero y sobre él el balanceado para destete precoz o hiperprecoz, de acuerdo al tamaño y edad de la que se trate. Cuando se trata de terneros de destete hiperprecoz, muchas veces los protocolos de las marcas comerciales dicen inicie con 100 gramos el primer día, luego le da 200, 300, 400, y así sucesivamente, subiendo de 100 gramos en muy pequeña cantidad. Ojo con esto. Esto es para una categoría de ternero que ajusta a los 30 días y que pesa 45 o 50 kilos.
Si yo tengo un ternero que pesa 60 kilos y aplico ese protocolo, para el 10º día el ternero está muerto de hambre. Entonces tengo que corregir, por indicación de un técnico, esas cantidades iniciales. Siempre en niveles crecientes, pero cuando se trata de terneros más grandes debo dar más desde el comienzo. Lo único que aumenta en esta categoría es el balanceado. Siempre el fardo se mantiene fijo, porque el fardo o el heno es prácticamente veneno, entre comillas, para una categoría de terneros tan chicos, porque tiene una baja capacidad de consumo y todavía no tiene su rumen activo como para poder digerir alimentos voluminosos y poder cubrir sus necesidades nutricionales. Por eso el fardo siempre debe ser la oferta fija y lo que crece es el balanceado o el concentrado que le estoy ofreciendo. Estos balanceados de precoz o hiperprecoz suelen ser de los más caros de las series de balanceado que ofrecen todas las marcas o todas las empresas de nutrición. Entonces, una vez que aprenden a comer, a los 10 o 12 días aproximadamente se puede empezar a migrar por balanceados de menores tenores proteicos o inclusive mezclas de maíz con concentrados proteicos u otros subproductos. Una estrategia a veces que se utiliza para que los terneros entiendan que lo que tienen en el comedero es la comida es el fardo precisamente. En este caso, algunos de los gurises que han trabajado con nosotros se han dado cuenta que ven con más rapidez o se acercan más rápido poniendo pequeñas pencas de alfalfa o de fibra en los bordes del comedero para que los terneros se acerquen a comer. Algunas cuestiones relacionadas con el manejo de estos animales y por ahí con la internalización de la práctica hacia otros países hizo que hace varios años ya empezáramos a analizar cuáles son los efectos sobre esta categoría del estrés, cómo impacta en el bienestar animal de los terneros y de las vacas el uso de esta práctica, porque el entendimiento popular de la gente, muchas veces que no conoce el manejo ganadero, dice, bueno, son más chiquititos, si balan, sufren más que los más grandes, y en realidad, analizando el comportamiento de consumo, que es cómo los animales se relacionan con la comida en sus primeros días, y algunas otras variables de comportamiento dentro de los corrales y de indicadores o bioindicadores de estrés, nos encontramos que no es tan así. O sea, un ternero de 30 o de 60 días, en el término de 4 días que están en los corrales de confinamiento o de adaptación, o los corrales de donde se aplica el protocolo de destete precoz, aprenden a comer y a partir del 7º día prácticamente se manejan de manera independiente, no teniendo altos niveles de estrés respecto, o mayores, respecto a lo que es un destete con un ternero de 7 meses de edad de manera convencional. Incluso los terneros que tienen 30 días al momento de ser destetados empiezan a comer prácticamente, o se relacionan con la comida prácticamente en un 50% desde el primer día. Y esto es importante porque muchas fábricas de balanceados recomiendan dar solo agua el primer día. Hay algunas marcas que inclusive recomiendan dar 2 días solo agua y no ofrecer comida. ¿Qué hacen de esta manera? Y se garantizan que levanten lo que uno le ponga y se garantizan el consumo del balanceado que están ofreciendo al mercado. La realidad es que eso retrasa el proceso de aprendizaje a comer y cuando uno demora en la oferta de la comida 1 día o 2 días, o inclusive demora en las cantidades, lo que va a producir es un disturbio digestivo posterior. Cuando aumenta la oferta, los animales comen por encima, algunos de ellos que son más ávidos por la comida, comen por encima del promedio y aparecen diarreas y en algunos casos timpanismos. No son muy frecuentes los timpanismos, pero sí las diarreas a consecuencia de esta alternancia en la oferta de la comida. Por eso, si uno separa el ternero de la madre, sea precoz o hiperprecoz, del primer día tiene que tener oferta de comida en los comederos asignados. Balan. En apariencia los terneros más chicos balan que los más grandes. En realidad el balido se sostiene aproximadamente por 4 o 5 días. Digamos, algunos terneros tienen algún tipo de disfonía. Es importante que las madres no estén cerca de los corrales de destete para evitar que se distraigan tanto las madres como categorías de animales adultos o mayores, donde distraigan a los terneros del aprendizaje a comer. Analizando el cortisol,
referenciando un poco una medida objetiva de lo que puede ser el estrés que acompaña a los destetes, uno ve que no existen diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en las distintas edades y todos lo resuelven dentro de la primera semana. Es más, hacen un pico entre el día 1 y 2, luego de haber sido destetados, elevando los niveles de cortisol, que el cortisol es una de las hormonas que aparece como mecanismo de defensa ante una situación de cambio o una situación de adaptación, y a partir del 7º día vuelven a los valores basales. ¿Cuáles son las estrategias de cuidado sanitario que debemos tener con estos terneros? Y, entre otras cosas, lo más importante de todo es el ambiente que nosotros le vamos a ofrecer a los animales. Tenemos que tener en cuenta que si lo referenciamos con los seres humanos, es prácticamente un bebé o un niño de jardín de infante de menos de 3 años que nosotros tenemos que cuidar de una manera diferente a la que se cuida un ternero de 4 meses o de 6 meses. Tenemos que enseñarle a comer, pasar de la leche, que es su base de alimentación líquida, a un sólido, que es un concentrado que le ofrecemos en las bateas. Las vacunas y los cuidados sanitarios por mejoras inmunitarias, lógicamente siempre son recomendables siempre que uno tenga previsión de aplicación. Si yo puedo, en un vientre que todavía no parió, aplicar un grupo de vacunas, normalmente son las que están relacionadas con enfermedades virales como la IBR y la DB, que son antecesores de las enfermedades digestivas y respiratorias en el destete. Si puedo vacunar los vientres y mejorar la inmunidad calostral para el caso de los terneros más chicos, eso va a mejorar la posibilidad que tengan de defenderse de estas enfermedades en el confinamiento. La aplicación de vacunas es usual en los terneros. Normalmente aplicamos una vacuna y un antiparasitario de estos de tipo andectocida, como puede ser la ivermectina, la dermectina, al inicio del corraleo de destete, y vacunas de preferencia con cobertura de la enfermedad respiratoria. Lo cierto es que no, por ser un ternero muy chico y por utilizar vacunas a virus, aparte, fracción viral o virus muerto en el mercado argentino, digamos que son las que están habilitadas por el SENASA para la aplicación, la respuesta inmune que generan la mayoría de las vacunas comerciales es de moderada a baja. Este trabajo tiene ya algunos años, discúlpenme, no está traducido al español, pero es la detección de anticuerpos contra herpes bovino, de virus tipo 1, diarrea viral bovina y virus de respiratorio sincitial bovino en terneros de destete hiperprecoz. Nosotros no encontramos, utilizando vacunas comerciales, respuestas, sino que los animales sufrían de una infección natural alrededor de los 25 a 35 días post-destete, y aún así no se presentaban casos de enfermedad clínica. Sin embargo, en los últimos años han aparecido algunas vacunas que han mejorado esta respuesta o la potencia que tienen para generar inmunidad. Es central la condición en la cual yo voy a poner a los terneros durante ese periodo inicial de aprendizaje. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que protegerlos lo más posible del calor extremo, del frío extremo y fundamentalmente del barro, porque normalmente no llueve, y en el momento que uno planificó el destete y ejecuta el destete, empieza a llover. O sea, son relacionados con esto de que los recursos tardan un tiempo en producirse, que cuando llueve no llueve forraje, sino que además de la lluvia uno tiene que esperar. Entonces es deseable hacer el destete de todas maneras, aún así uno tenga un 90% de garantía de que va a llover, pero en esos casos tiene que cuidar de que no ocurra una condición como esta. Este es un destete realizado aquí en el norte de Entre Ríos, un campo que venía con un problema de sequía importantísimo, 8 meses prácticamente con un régimen de precipitaciones muy escaso, severos problemas de acceso a las aguadas porque estaban con cauces de agua naturales, digamos, tenían acceso a agua natural todo el rodeo, y cuando se planificó el destete de las primeras 200 vaquillonas del primer parto, llovieron 70-80 milímetros, con el agravante de que los corrales estaban pendiente abajo y eso generaba un mayor acúmulo de agua. Ahora, lo más importante de la foto, además de la criticidad que parece tener por la condición, los terneros metidos dentro de los comederos y demás,
Esta estructura está diseñada especialmente para destetes precoces, digamos, el diseño de los corrales es muy bueno, la ubicación de los comederos es la recomendable. Lo que no es recomendable es la condición de los terneros. Si ustedes miran este ternero aquí, es un ternero que tiene 30 días y que pesa aproximadamente 50 kilos, y uno nota que esa relación entre peso y edad es razonable, es la óptima o es la que uno desearía. En este caso, estos terneros tienen casi 80 días de vida y pesan 50 kilos. Entonces, este destete está demorado prácticamente por 30 o 40 días. Habría que haberlo hecho 30 o 40 días antes porque empeoró críticamente la situación de los terneros. En algunos casos, si eso se cruza que además el barro con frío, pueden ocurrir algunas muertes. Afortunadamente en este caso fueron solo 6 sobre los primeros 200 terneros. Nunca hacer lo que se ve en esta imagen, nunca poner a un ternero de destete precoz o hiperprecoz o a un ternero que pese menos de 100 kilos frente a un rollo de mala calidad. La fibra los mata, no tienen capacidad para digerirla y cuando no los matan lo que producen es aguachamiento. Se ven terneros con dificultades para bostear, se ven terneros que bostean, los que alcanzan a bostear como bostas o heces de ciervo, que son esas que parecen unas moneditas, pero nunca jamás dar a terneros de menos de 100 kilos raciones voluminosas basadas en silaje, como puede ser el caso de este gráfico, o basadas en rollo de libre disponibilidad. Siempre terneros chicos, alimentos concentrados, por lo primero que se afecta es la ganancia de peso. Uno necesita que en esta categoría la ganancia de peso esté alrededor de los 900 gramos a 1 kilo, si no va a estar presionando sobre el límite que tienen estos animales en lo que es restricción nutricional. Un ternero al pie de la madre con una vaca que tiene buenos recursos forrajeros y que el ternero puede aceptar parte de esa comida en pastoreo, logra ganar 900 gramos por día. Una vaca que no está en esa condición, lógicamente impacta sobre la producción de leche, produce menos leche y además el ternero no tiene recursos forrajeros para poder levantar durante esos primeros meses y eso reduce sustancialmente su peso conforme van pasando el tiempo en esa condición de restricción nutricional de la madre junto con su ternero. En este gráfico es un poco eso. Aquí hay 159 y 469 terneros de destete precoz o hiperprecoz que se cruzan por los datos de condición corporal de sus madres. Y ustedes fíjense que cada vez que la condición corporal de la vaca es menor, el peso del ternero al destete es menor. Y uno entre una vaca de condición crítica, como puede ser una condición corporal 2, una vaca que le faltan prácticamente 150 kilos de peso, tanto en la categoría de precoz como hiperprecoz, a una condición corporal 4 hay 10 kilos de ternero en el mismo plazo de tiempo que se han perdido. Entonces, esta vaca merecía haber sido destetada lo antes posible. Respecto a las recrías, hay muchísimas experiencias, tanto del INTA de Concepción del Uruguay como de muchos de los otros INTAs que han adoptado la práctica de destete precoz, de Uruguay, de Chile, de varios otros países, donde se analizan una cantidad de recursos y que pueden ser utilizados efectivamente con los destetes. Frente a una situación de crisis forrajera, lo que yo no tengo es la posibilidad de enviarlos a pastoreo, y muchas veces no solo enviarlos a pastoreo, sino a un pastoreo de una calidad adecuada para esta categoría. Entonces yo lo que me gustaría contarles cuál es el que nosotros encontramos como mejor socio del destete. El mejor socio en recría para un destete, 5 minutos. Para un destete precoz o hiperprecoz es el sistema de comedero de autoconsumo. Uno le enseña a comer al ternero en los corrales durante 15 días un ternero de destete precoz, durante 30 días un ternero de destete hiperprecoz con balanceados y concentrados, y a partir de ahí puede reemplazar esas dietas iniciales por una mezcla de maíz con concentrado proteico. Normalmente, si son concentrados 40%, se utilizan 80% de maíz, 20% de concentrado, o 75% de maíz, 25% de concentrado, con la particularidad que como estamos en crisis forrajera y no tenemos disponibilidad muchas veces de reserva, con estos terneros yo puedo utilizar efectivamente una dieta de estas características sin el aporte de fibra. Y son una máquina. Hoy, por más caro que esté el maíz, alrededor de los 13.000 pesos la tonelada, por más cara que sea la dieta,
que puede estar alrededor de los 20 pesos por kilo de ración formulada. Estos terneros requieren muy poca cantidad para producir 1 kilo de peso vivo. Este es un promedio, como se ve ahí, de 910 terneros destetados y recriados en autoconsumo hasta casi los 192 kilos, desde los 70 kilos, con una conversión de 4:1, y la mayoría de las veces de menos de 4:1. Uno estaría invirtiendo unos máximo 80 pesos por ternero recriado, por kilo producido, para un ternero que tiene un valor comercial de venta a los 150 a 180 kilos de 140 pesos. Entonces, todavía esta categoría deja margen. Para finalizar, ¿qué produce esto, esta asociación o este control que uno ejerce durante toda la dieta de la vida del ternero, desde que lo desteta hasta que llega a los 7 meses? Es una diferencia de peso sustancial. En una situación convencional, como puede ser la de Entre Ríos, promediando sur, centro y norte, nosotros tenemos al ternero de 7 meses de edad con 150, 160 kilos. Si yo tomo ese ternero en el momento que la vaca más lo necesita para poder preñarse y controlo sus niveles nutricionales desde esa edad precoz de 30 o 60 días hasta los 7 meses, puedo lograr 40 kilos de terneros más, que son esos 40 kilos los que van a pagar todas las necesidades de insumos para poder aplicar la práctica, y me van a quedar prácticamente gratuitos los 20, 30 puntos de preñez que tenga la categoría que lo requiera, y los excedentes que pueda producir en kilos de carne la vaca de refugo que yo desteté con antelación. Esto lo tradujimos en números. Este año, como dice aquí, con un ternero de 115 a valores en julio, y con un maíz de 8.500 pesos, que son los valores que había en junio de este año, nos daba aproximadamente un 30% más de ingresos por cada 100 vacas en una condición estabilizada. Pero, sin embargo, más allá de eso, hoy, ante una situación de crisis, hay que cuidar la cuestión financiera, pero la mejor manera de cuidarlo es aplicando el destete lo antes posible para poder proteger el capital de la empresa ganadera de cría, que es el vientre, y el vientre además preñado. Muchas gracias. Gracias, Eva, gracias, Fede, muy claras las dos presentaciones. Ahora me voy a tomar el atrevimiento de transcribir un par de preguntas que nos llegaron a través del canal de YouTube. Arranco con vos, Fede. La pregunta dice: en caso de persistir la crisis hídrica, ¿qué categoría es la primera que debería salir del sistema? Buenas, ¿cómo están? En primer lugar, yo lo primero que haría sería trabajar sobre todos los animales que hoy no están produciendo. Entonces, serían todos los descartes, las vacas que son, como les mencionaba hoy, NPT, que no presentan ternero. Y en segunda medida, empezaría a meter mano en lo que es la recría. Aquellos campos que pudieron generar en estos últimos años ciclos completos o recrías, sin duda hoy parece ser una oportunidad, ya que el precio de lo que son los terneros o los novillitos se defiende bastante bien. Así que ese sería, si quieren, el orden de prioridades. NPT, porque no está produciendo. En segunda medida, todo el animal que sea de peligro, como la CUT, vacas que tienen un desgaste dentario o vacas viejas. Y en tercera medida, y alineado con estas dos, ¿sí? Me dio la mano en función de precios, iría a buscar todo lo que es la reposición de machos de recría. Hoy quisiera destacar que estamos frente a un momento donde algunos precios de la vaca pueden ser sumamente interesantes para vender, ¿no? Hoy estamos frente a un buen momento de precios. Gracias, Federico. Esta creo que va para vos, Eva, pero me parece que está más relacionada con el tema del enlatado. Dice: ¿qué relación existe entre el grado de condición corporal con la cantidad de días de destete antes del inicio del servicio para tener una buena preñez? ¿Qué relación existe entre los días? No estaría entendiendo la pregunta. Entre el grado de condición corporal, entonces, cuanto más bajo es la condición corporal, ¿cuántos días más o menos habría que asignarle al enlatado para que se vea una preñez considerada normal para el establecimiento, digamos?
Bien, lo que hay que decir es que, un poco como se explicaba en la exposición de Fede, es que el enlatado no es para todas las condiciones corporales. La condición corporal, vos tenés una condición corporal que merece destete, que es una condición corporal por debajo de 4 en la escala de 1 a 9, o por debajo de 2 en la escala de 1 a 5, y hay una condición que está ahí, la vaca buena, que es 5 para arriba o 3 para arriba. Esa vaca, digamos, se va a preñar igual. El problema es que el enlatado no es, yo no puedo achicar los días en función de la condición de la vaca, sino que solamente las que están más o menos van a recuperar un 10 o un 15 puntos de preñez por la aplicación de la placa nasal. La otra es que en estas condiciones críticas, tal como lo mencionaba recién, vos necesitas un recurso forrajero para ese ternero. Entonces la aplicación de la placa nasal tampoco puede ser utilizada en una situación de crisis forrajera. Cuando hay crisis forrajera severa es destete o no destete, pero no tanto placa. Muy clara, Sebastián, tu precisión. Fede, dice, desde lo económico y nutricional, ¿con qué convendría suplementar a las vacas antes o durante el servicio? Bien, esa pregunta tiene un depende enorme, ¿no? Porque lo cierto es que hay un montón de elementos, pero tiene mucho que ver con la capacidad operativa de quienes están en el campo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno tiene discusiones con productores que te hacen algunos análisis y dicen, bueno, está bien, el maíz está, como decía hoy Sebas, más caro, pero por unidad de energía es más barato que un montón de otras cosas. Sin embargo, otros elementos, como por ejemplo la cascarilla de soja que hoy mencionaba, que estará a $110 la tonelada, tiene algunos beneficios adicionales que no necesitan acostumbramiento. Entonces, para mí el criterio es tratar de que con la vaca ir con algo voluminoso, de menor riesgo, porque no es un animal con quien yo quisiera tener un problema metabólico, es un animal que en general, si no está acostumbrado a comer en comederos, es algo nuevo, y alineado con eso, tal vez pensaría ya sea en suplementación de rollos, y si voy a dar grano, que sea combinado con algo más, con algo de fibra. Los granos de maíz concentran gran cantidad de energía en poco espacio, lo cual es un beneficio, pero puede ser un problema si no lo sabes dar. Puedes matar animales. Entonces, de nuevo, elementos hay un montón. Para que te des una idea, si yo hoy suplementara con esta cascarilla de soja por 50, 60 días, me sale el mismo costo que un destete precoz. Hoy un destete precoz está más o menos 7.000 pesos. La cascarilla está a 100, corregime Sebas, pero digo, la cascarilla No, es está así. a $100. ¿Cómo? Es así. Bien, entonces, hoy estamos frente a una coyuntura muy complicada. El consejo que yo estoy dando en general cuando recorro es, si la vaca está en 4 y medio que zafa, y la puedes acompañar con algún tipo de suplementación esperando que la situación forrajera mejore, es una opción. La de 3 ya no es negociable, porque no la vas a poder levantar con prácticamente nada. Estamos hablando de la condición 4. Entonces, creo que acá Sebas probablemente, espero que esté de acuerdo conmigo, yo empezaría a planificar los precoces de todo lo que hoy está en 3 y miraría con ojos críticos lo de 4. La de 5 va a llegar, pero 3 y 4 estás en problemas. Estoy plenamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con la costilla corta, pero eso lo vamos a dejar por otro lado, para otro momento. Dale. No las conozco yo todavía, debe ser porque soy veterinario, capaz el ingeniero agrónomo nos puede instruir un poco mejor. Mira, no sé, la famosa pelea entre el veterinario y el agrónomo. Muchas gracias. Acá tengo una pregunta para Adrián. A ver, Adrián, si podés colaborar con esto. Dice, ¿cuánto tiempo tardaría en revertirse la situación de sequía y bajante del Paraná para que el delta vuelva a tener el pelo de agua que requiere para funcionar como tal? Qué pregunta difícil porque, nada, sabemos hasta ahora por los pronósticos del INA que la condición de aguas bajas va a permanecer al menos hasta fin de año. No se están produciendo lluvias en la alta cuenca de los ríos, al menos del río Paraná y el Paraguay. Solamente alguna mejora muy, muy escasa sobre la cuenca media y alta del Uruguay, con lo cual el horizonte de mejora hay que trasladarlo mucho más allá del verano. Y con certeza, por los pronósticos y por las tendencias, podemos animarnos a ir hacia fin de año, ¿no? Que es el último reporte de escenarios que
que el INA está actualizando y que nos indica la permanencia de agua muy por debajo de lo normal, todavía, en toda la cuenca, ¿no?, del Paraná, al menos. Perfecto, Adrián, gracias. Bueno, con esta, para ir cerrando, si bien lo mencionaste, para vos, Sebastián, es la pregunta, lo mencionaste a lo último, como para reforzar la idea, es ¿cuál sería el costo de un destete precoz o un destete hiperprecoz? Bien, ahí recién hablábamos con Federico, está normalmente a valores, esto está cambiando todos los días, para ser claro, pero está alrededor de los 7.000 pesos. Históricamente, un destete precoz siempre costó 30 kilos de ternero, el de 60 días con 70 kilos, o sea, si vos lo referenciás a los precios de hoy, serían 4.500 pesos, 4.500, 5.000 pesos por un ternero que es un poquito más grande, y un destete hiperprecoz cuesta 45 a 50 kilos de ternero, su alimentación, desde ese momento de 30 días a los 160, 180 días. O sea, esto involucra no solo el alimento del destete, sino que todo lo que acompaña a la recría. Y hay que ser cuidadoso con eso, porque muchas veces se confía en que te venden una bolsa, con una bolsa vos destetas un ternero, pero ese ternero tiene que sí o sí seguir siendo suplementado durante todo el periodo hasta superar como mínimo los 120 kilos con un alimento concentrado, ya sea en confinamiento o en pastoreo, y si se trata de una situación de crisis forrajera con la perspectiva que mencionaba recién Adrián, yo planificaría directamente un confinamiento con ración hasta llegar a los 150, 180 o el peso objetivo que se ponga de venta de esos animales. Buenísimo, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo, Mariano, Adrián, Hugo, alguien más de los que estamos en el Zoom. Y si no, ya vamos a ir dando cierre a la transmisión de la charla. Adrián, ¿querés hacer el cierre entonces? Hacemos el cierre, si les parece. Bueno, agradecerles en nombre de toda la Experimental Delta y junto con nuestros compañeros acá que estamos presentes de la Experimental de Concepción del Uruguay. Dos muy buenas presentaciones, muy claras y de muy buena calidad, muy comprensible para todos, y entendemos que ha sido, y ha sido toda esta información que nos han suministrado de mucha utilidad para los productores, así que les agradecemos doblemente por haber estado presentes y desarrollar esta charla. Bueno, estamos, las experimentales y las agencias de extensión están a disposición por cualquier consulta. Vamos a quienes se suscribieron a la charla, le decimos que vamos a enviarles el link para que puedan volver a verla si hace falta reforzar algún concepto, y lo mismo van a estar subidas a nuestras redes sociales dentro de INTA para que puedan seguir teniendo más conocimientos de todo lo que se expresó hoy. Bueno, agradecerles a todos la presencia y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.